En este podcast encontrarás herramientas útiles para tu crecimiento personal, charlas con sentido, sinceras y prácticas para sanar tu relación contigo mismo, tener el control sobre tus emociones, activar tu poder interior y alcanzar ese objetivo con el que sueñas. Aquí me abro sinceramente contigo para acompañarte en el camino con mucho amor. Soy Meche Barragán y para mí es un gusto poder compartir contigo este espacio, sinceramente. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Quién no ha escuchado esto desde que es un niño? Seas católico o no, seguramente alguna vez has escuchado estas palabras. Y es que así de arraigadas están estas palabras en nuestro corazón. La culpa es algo que está con nosotros, que nos acompaña, que intentamos cada vez deshacernos de ella y que por supuesto no nos lleva a ningún lado. La culpa, esa compleja y a menudo paralizante emoción, es un tema, gente, que ha intrigado a filósofos, a psicólogos y personas comunes y corrientes como tú y como yo, por igual a lo largo de la historia. Y sí, precisamente es uno de los temas más pedidos, tanto en mis redes sociales como de mis alumnos, ¿no? Es que Meche, no puedo más con la culpa. Las cadenas de la culpa. Y les digo las cadenas porque puede sonar muy romántico, pero es que efectivamente es eso, es una cadena que te mantiene ahí paralizado, ¿no? Yo soy Meche Barragán, esto es Sinceramente Podcast. Gracias por comunicarte siempre conmigo a través de mi Instagram, @meche_barragán. Gracias por contactar conmigo para hacer terapia, sesiones, para ser mi alumno, mi alumna, porque no eres mi paciente, no eres mi cliente, eres mi alumno, eres mi alumna. Aprendemos, reaprendemos y pues vamos cortando esa mala hierba que ha ido creciendo y quitándonos de esas capas de cebolla que nos envuelven y no nos permite ver quién realmente somos. Así que con esto te doy la más cordial bienvenida al episodio del día de hoy. Como siempre, yo ya tengo mi café en mano. Mañana viajo, me voy otra vez a volar. Y bueno, esa es la ventaja de ser una nómada digital. Me encanta. Pero fíjate que estuve trabajando muchos años para lograrlo, ¿eh? Nada es fácil en esta vida. Todo es esfuerzo, sacrificio, disciplina y enfoque. Y cuando hablo de sacrificio, no te hablo de sacrificio sufrido, de ese sacrificio horroroso que nos han vendido. No, sacrificio con conciencia, con compasión, sabiendo que es por un bien mayor. En fin, voy a entrar ya en el tema porque tengo que hacer maletas, tengo que hacer una serie de cosas, tengo sesiones por la tarde, no, de hecho tengo una sesión en exactamente 35 minutos, 40, así que voy con el tema ya. Bien, resulta súper interesante explorar cómo las diversas facetas de la culpa pueden moldear nuestras vidas, ¿no? Y en última instancia determinar si nos convertimos en prisioneros de nuestro pasado o en agentes de cambio para nuestro futuro, ¿sí? Uno de los aspectos más notorios de la culpa es nuestra tendencia a regodearnos de nuestros fallos. ¿Sabes? Como cometí un error y entonces me regodeo y me regodeo y me regodeo y me doy la vuelta como un cerdito en el lodo, en mi error y en mi error y en mi error y en mi error, como si sentirme culpable fuera a ayudarme a enmendar el error. Ahí está el tema. Que inconscientemente creemos que mientras más culpables nos sentimos, más estamos enmendando el error que cometimos. Pero no hay nada más mentiroso porque la culpa no nos lleva a ningún lado. De hecho, no nos ayuda absolutamente en nada. Ya he pensado yo opciones y he desmenuzado y he rumiado mi cerebro para pensar en de qué forma me puede ayudar la culpa en algo y te diría que no. Te diría que de momento todavía no lo he descubierto y si me ayudas tú, te agradecería un montón. Entonces, como digo, tenemos la tendencia a
dar la vuelta y a regodearnos en nuestros fallos cuando cometemos un error o herimos a alguien. A veces nos obsesionamos con nuestros errores pasados y esta obsesión puede ser tan paralizante que no nos permite avanzar. O sea, en lugar de aprender... Este es el Teo, que se está subiendo aquí al sofá. Lo que suena es el gato. En lugar de aprender, como decía, de nuestros errores y seguir adelante, next, nos quedamos atascados en el remordimiento y en la autocompasión. A menudo, o casi siempre, sentimos culpa cuando reconocemos que hemos fallado en una responsabilidad. ¿Okay? Esta responsabilidad puede ser, este fallo puede ser inconsciente, puede ser por una negligencia, puede ser por un desconocimiento, puede ser por un olvido, puede ser efectivamente con premeditación y alevosía. Pero a de premeditación y alevosía lo vamos a dejar aquí a un ladito de momento. Porque normalmente los fallos y los errores no son premeditados con el afán de lastimar o con el afán de lastimarme. Son fallos. Entonces, esta emoción, esta culpa puede ser tan paralizante porque nos hace sentir sobre nuestros hombros la carga y el peso de nuestros errores. Sin embargo, ya te digo, es súper importante, es vital, diría yo, comprender que asumir la responsabilidad es un paso fundamental para liberarnos de la culpa. Esto puede estar muy trillado, puede estar muy dicho, muy repetido, muy leído, muy escrito, de cambiar la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Pero es que efectivamente es así. Y efectivamente parece que no nos da la gana de saberlo, que no nos da la gana de interiorizarlo, de masticarlo, de tragarlo. Preferimos seguir dándonos la vuelta en el lodo sintiendo culpa, como si esa culpa me fuera a sacar del error, ¿sabes? Como el grillete que yo te dije alguna vez en alguno de mis episodios pasados. Ese grillete que usaban las personas en la antigüedad para lastimarse, ¿sabes? Para apretárselo en la pierna o donde sea que lo hayan tenido y sangrar y mirar y decir, ok, estoy resarciendo mis males, estoy pagando por mis pecados. Por eso empecé con estas palabras de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque en cualquier tipo de religión siempre hay un toque de esto, ¿no? Y ojo, que no me quiero meter a debatir religión, porque yo practico una religión, ¿vale? Pero no significa que las religiones no tengan sus fallitas, ¿no? Como esto de que nos meten la culpa así, como por un tubo, ¿sabes? Como a la fuerza, como si el cometer errores y el sentir culpa me fuera a ser mejor persona, como si el sentir culpa fuera a eliminar o a quitarle fuerza a ese error. No, el error está, lo hiciste, lo cometiste, por las razones que sean, pero la culpa no te va a quitar puntos en el error, ¿sabes? Ahora erré menos, mientras más culpa, menos error. No. Entonces, claro, por eso te paralizas, ¿no? Y por eso se siente uno abrumado, agotado mentalmente por nuestros errores. Entonces, otra vez, cambiar la palabra culpa por nuestra responsabilidad, porque reconocer nuestras acciones, o sea, lo que ya hicimos, las cagadotas que nos mandamos, y aceptar la responsabilidad me permite a mí transformar la culpa en una oportunidad de crecimiento personal. O sea, eso sí, si yo transformo la culpa en responsabilidad, ¿qué pasa? Ya me hago responsable de mi cambio. Entonces ahí puedo seguir, ¿ok? Puedo avanzar de una forma diferente y evidentemente no volver a cometer ese mismo error, ¿sí? O sea, la culpa, ojo, tiende a generar pensamientos cíclicos, rumiación, pensamientos intrusivos. ¿Ok? Nos atrapa como en un bucle interminable de autorreproche y autocondena. Autorreproche y autocondena. Y esto se convierte en un patrón de pensamiento súper negativo, súper destructivo, que te impide encontrar soluciones y avanzar, porque se trata de avanzar.
Entonces, claro, romper este ciclo requiere de un esfuerzo consciente. Un esfuerzo consciente para cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Qué es lo que importa? Es la acción constructiva. Lo que puedo hacer, lo que sí puedo hacer ahora, en lugar de regodearnos en la culpa. O sea, todos hemos cometido errores. Y abro paréntesis aquí para comentarte que yo una vez le puse a mi gata, y esto te hablo no de una relación, ¿ok? Le puse a mi gatita, mi hija, una pipeta de perro de estos para las pulgas. Y fíjate que mi intuición, cuando yo abrí la pipeta, dije, es de perro. Pero no pasa nada. Porque como yo estaba en ese entonces llena de animales, tenía 3 perros, tenía 2 gatos y tal, estaba tan acostumbrada al tema de los animales y a verlos bien, que dije, no pasa nada. Pero mi intuición me dijo, esto es de perro, no se lo pongas. Le puse la pipeta. Y eso que no le hice caso a mi intuición. Y de pronto, en 5 minutos, mi gata empezó mal, a marearse, a caminar mal. Bueno, casi me muero. La metí en el agua, en la ducha, la llevé al veterinario. Estuvo la gata agonizante 5 días. Y recuerdo claramente que mis hijos no iban al colegio y salían del colegio antes para ir a dormir en el suelo de la veterinaria. O sea, se sentaban en el suelo del kennel, del cajoncito donde estaba la gata, y pasaron hecho mierda, pasamos muy mal. Y yo también, mi vida, porque era una gata. Algún día te contaré la historia de mi gatita Carlota. Vivió con nosotros 17 años y claro, fíjate que yo la tuve conmigo en horas, sumando horas, más tiempo que a mis mismos hijos, porque mis hijos iban al colegio, la gata se quedaba conmigo en casa cuando yo trabajaba home office. Entonces, te podrás imaginar el horror y la culpa que yo sentía por la gata, por mí y por estarles quitando la gata a mis hijos. O sea, ya calculas. Finalmente la gata salió, pero ¿qué pasa? No quedó bien, porque además la gata ya tenía leucemia felina, que es muy habitual en gatos, y los gatos de hecho pueden vivir con leucemia felina muchos años, pero ya la gata tenía una inmunodeficiencia, y entonces esto hizo que la calidad de vida de mi gata sea un poco menor, y yo tenía culpa, me remordía en la culpa, y créeme que hasta el día de hoy a veces tengo ansiedad por ese evento. Cierro paréntesis. Lo trabajé, lo transmuté, lo mastiqué, me lo tragué. Pero sí, fíjate que un evento así, que tú dices, es un animal, ¿no? Hay gente que como yo queremos a los animales igual que a los humanos. A mí me quitó muchas horas de sueño, mucha energía de vida. Sin contarte las otras culpas que tenía con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos, que ya no están. Bueno, la culpa está en todas las esquinas, madre de Dios. Entonces, romper este ciclo requiere de un esfuerzo y sobre todo cambiar la perspectiva y sobre todo entender, hey, voy a aprender algo. ¿Qué aprendí? Aprendí a leer las instrucciones y aprendí a seguir mi intuición y aprendí a no reaccionar visceralmente, aprendí a hacer un paso hacia atrás y pensar bien qué voy a hacer, sobre todo cuando se refiere a mis animales, ¿ok? Te hablo de este evento específico. Y es importantísimo recalcar que la experiencia de la culpa varía de persona a persona. O sea, algunos individuos son más propensos a experimentar culpa que otros. Y esto puede influir en cómo enfrentan los errores y las responsabilidades. Claro, tú puedes ser más propenso o puedes tener una sensibilidad mayor. Entonces puedes experimentar la culpa desde otro nivel, en otras magnitudes. Yo quizás lidio con la culpa de una manera más relativa y entonces relativizo y me siento menos culpable. Bien, es un área en mi vida en la que he trabajado muchísimo, o sea, muchísimo, hasta quedar exhausta. Por eso ahora puedo decirte que manejo la culpa. No he dejado de sentirla porque, claro, a veces me equivoco, me siento culpable, pido disculpas, ¿sabes? A mis hijos, por ejemplo. A veces se me va la mano y luego, claro, me siento culpable y aprendo y tal, pero ahora la lidio con muchísimo más dignidad, ya no desde el papel de víctima, ya no desde el papel de latigarme y fustigarme,
sino que tengo un poquito más de elegancia para llevar la culpa, ¿no? Y se trata de llegar hasta ahí. No obstante, si tú de momento no sabes y no puedes lidiar con la culpa o no sabes cómo hacerlo, abrázate, sé compasivo y entiende que es un proceso, que el liberarse de la culpa no ocurre de la noche a la mañana. Y es un proceso que requiere tiempo y que requiere responsabilidad y el perro que está ahí ladrando lo voy a matar y después voy a tener culpa por haberlo hecho, fíjate. Mentira, es una broma. Entonces, claro, independientemente de nuestra predisposición personal a asumir la culpa, todos podemos trabajar para liberarnos de la culpa y utilizarla como una fuerza que nos va a impulsar para el cambio positivo. Porque si tú le das la vuelta, puedes usar esa culpa para decir, hey, yo soy más. Yo soy más que la culpa. Yo estoy para más que la culpa. Yo no me voy a dejar vencer por la culpa. Voy a usar esa energía que estoy desgastando en martirizarme, la voy a usar a mi favor para cambiar hacia un cambio positivo. ¿Okay? Y como dije y repito, la culpa es paralizante. Es una emoción que nos recuerda nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Eso es la culpa al final. O sea, usarla de esa forma, como que me recuerde la responsabilidad que tengo hacia mí y hacia los demás y la oportunidad que tengo también de cambiar usando esa energía a mi favor. Sin embargo, es súper importante comprender que regodearse en la culpa no beneficia a nadie, ni a ti, ni a quien lastimé, ni absolutamente a nadie. Porque la culpa, gente, no construye. La culpa solo genera dolor. A menudo físico. A menudo físico. Te enferma, te puede destrozar el estómago, te puede destrozar tu sistema inmune. La culpa genera ansiedad, la culpa genera estrés en todas las áreas de tu vida. En todas. Entonces, si ya teniendo claro este concepto, decides seguir ahí, ok, otra vez será tu responsabilidad. La culpa se trabaja, se puede lidiar con ella. Y como digo, siempre vamos a tener de una forma o de otra esta emoción rondando nuestras vidas, pero vamos a poder lidiarla de otra forma, porque para liberarnos de la culpa debemos de relativizar el conflicto. O sea, esto implica, ¿qué es relativizar? Esto implica flexibilizar, digamos, nuestra postura, especialmente si tendemos a ser personas rígidas e inflexibles. ¿Okay? Entonces nos toca, por fuerza mayor, flexibilizarnos ante estas circunstancias. O sea, a menudo repartir responsabilidades es un súper paso, es un paso crucial. En realidad fue toda mi responsabilidad. ¿Toda? ¿Es toda? ¿O también fulano tuvo responsabilidad? ¿O sutanita tuvo responsabilidad? O sea, ¿en verdad me quiero tirar todo el muerto encima? ¿En verdad quiero hacerme cargo de toda la responsabilidad? Evidentemente hay momentos en los que sí, fue toda mi responsabilidad, toda. Lo de la pipeta con mi gata fue total y absolutamente única y exclusivamente mi responsabilidad. Porque de hecho me acuerdo que mi hija que estaba en la cama me dijo, ¿y le vas a poner de perro? Fíjate, o sea, más aún, porque alguien ya me lo dijo, más mi intuición, toma. Ok, entonces asumir que fue mi responsabilidad. Pero flexibilizando la postura, muchas veces nos damos cuenta de que no todo fue mi responsabilidad. Entonces, me pregunto, ¿todo el peso del error cae sobre mí? ¿Sí o no? Si es no, entonces me permite encontrar un equilibrio más realista. La responsabilidad, y subrayo con amarillo o con verde, la responsabilidad, a diferencia de la culpa, implica tener tolerancia al error. Ah, me salió bonito, ¿no? Lo voy a postear en una de mis frases de Instagram. A ver, lo voy a subrayar. La responsabilidad, a diferencia de la culpa, implica tener tolerancia al error. Qué bien.
qué bien. Me encantan estas conferencias que tengo contigo porque en verdad siento que soy yo la que habla, pero que no soy yo la que habla. Siento que mi espíritu está para un bien mayor, para ayudarte, para acompañarte, para inspirarte. Si el universo me dio el don de la palabra y el don de la improvisación y el don de poder ser speaker, estoy para ti, estoy para ayudarte, estoy para servirte, estoy para que al menos en este podcast salgas inspirado y digas, sí puedo. No quiero, pero sí puedo. ¿Okay? A lo mejor no quiero, pero de poder puedo. Entonces, tener tolerancia al error, bingo. ¿Sabes? Tengo tolerancia, sé que soy capaz de equivocarme. O sea, reconoce que cometer errores es parte natural de nuestro proceso de vida, de nuestro proceso de aprendizaje. Es imposible no cometer errores. Y si piensas que tú estás aquí para no cometer errores, revísate, porque ese ego está, vamos, totalmente ingobernable. O sea, en lugar de castigarnos por nuestros errores, podemos verlos como oportunidades para crecer y mejorar. Lo dicho, en realidad, las únicas personas felices son las que se equivocan. ¿Sabes por qué? Porque el error nos abre las ventanas a nuevas responsabilidades, y no solo las ventanas, sino también las puertas, a nuevas responsabilidades, a nuevos aprendizajes. Porque vivimos en una sociedad que a menudo nos presenta una imagen distorsionada del éxito. O sea, enfatizando los logros y ocultando los errores. ¿Sí? No te dejes convencer de una persona que se muestra como que solo es la señorita éxito o el Mr. Éxito. No, ese Mr. Éxito que tú ves dando una charla se ha equivocado muchísimas veces. Ese señor éxito que tú ves manejando ese auto o que ves creciendo y que ves inspirando es el que más se ha equivocado. Es el que más ha mordido el polvo. Es el que más ha hecho barbaridades. Yo misma. Pero yo misma. ¿Sí? Es la única manera de aprender. Es la única manera de aprender. Y si bien estamos rodeados de señores y señoritos y señoras éxito, y sabemos que detrás hay montones de fracasos, pues cada vez para la alegría de todos, digamos, es más común reconocer la culpa públicamente y entender que las personas exitosas también se han equivocado muchas veces. Una cosa es lo que tú veas en las redes sociales y digas, wow, esta mujer me inspira, esta mujer es brutal, me encanta la vida que tiene este hombre, me encanta la vida que tiene tal persona, porque es increíble lo exitoso, lo exitosa, lo que quieras que te genere esta persona, ¿ya? Pero detrás hay una persona que ha aprendido mucho y que sigue aprendiendo a día de hoy. Antes, el reconocer la culpa se veía mal, porque en las sociedades nos enseñaban distinto. Ahora, el reconocer la culpa públicamente, el reconocer tu vulnerabilidad públicamente o simplemente reconocerla, no necesitas publicarla en el Instagram, te hace más valiente. O sea, el reconocer que eres vulnerable, que necesitas ayuda, que la cagaste, que la embarraste, que sí, todos lo hemos hecho, unos más que otros. Yo trabajo con gente cada día y veo todos los errores que cometemos. Yo misma me identifico con varios de ellos, si no ahora, en alguna vez en mi pasado. El abrazar nuestros errores y al hacernos amigos de nuestros errores, dejamos de etiquetarnos a nosotros mismos como malas personas debido a nuestros fallos. Y hay otra cosa que quiero hablar contigo y decirte. O sea, no somos malas personas o buenas personas. O sea, las personas no es como cuando éramos niños que veíamos los dibujos animados y que habían dos bandos, nada más, los buenos y los malos. Eso se quedó ahí, eso se quedó en Disneylandia. Ahí ya está, en
en los cómics de dibujitos animados, de guerras y de personajes. O sea, no podemos etiquetarnos como soy malo por cometer un error. Porque entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que yo soy que yo vine a este mundo a ser perfecto y que si cometo un error, soy malo. Entonces, yo creo que ahí te tienes que trabajar más allá de la culpa. ¿Qué sientes tú? Que, digamos, ser humano es equivocarse. Entonces, si tú crees que viniste al mundo para no equivocarte, ahí hay algo más profundo que trabajar. Entonces, el que yo me haga amigo de mis errores me permite dejar de etiquetarme como mala, o como que no sirvo para nada, o como que yo no convengo para estar con mi pareja, o no convengo para estar para tener este trabajo que me da tanto dinero, porque como soy mala persona, o sea, si yo me etiqueto como mala persona, y espérate que estoy tratando de organizar mis ideas mientras hablo, porque anoto poco, ¿sabes? Esto es mucho más intuitivo, este podcast es mucho más que yo voy hablando, ¿sabes? Entonces a veces mi cabeza como que se empieza a colapsar y necesito volver a organizar mis ideas porque no tengo un guión. Entonces, para recapitular un poco, si yo no me hago amigo de mis errores, eso me hace ser mala persona, ¿verdad? Y al ser mala persona, mi subconsciente va a pensar que no me merezco ser feliz y que no merezco todo lo que tengo. Entonces voy a seguir atrayendo más carencia, más de lo mismo, porque al no sentirme merecedor, voy a atraer más y más y más y más de lo mismo. Esto es lo que quería decir mi cabeza, que se estaba liando y se estaba ya yendo por las ramas. O sea, esto es lo que te quería decir. Que si no abrazas tus errores, no te haces amigo de ellos, te sientes malo. Al sentirte malo, sientes que los malos obviamente no merecen, ¿verdad? ¿Qué merecen los malos? La muerte, la enfermedad, la cárcel, la prisión. Ok, entonces eso es lo que voy a obtener, porque me considero malo. Por otro lado, en el mundo laboral, por ejemplo, las empresas, ya desde hace algunos años atrás, están comenzando a valorar más a las personas que se han equivocado en el pasado. De hecho, hay muchas empresas que te ponen una casilla en donde te ponen cuántas veces has fracasado, cuántas veces has empezado de nuevo en tus emprendimientos, en tus trabajos. Que no es lo mismo que me echen de mi trabajo cada vez por no ir. No, eso es otro tipo de fracaso, entre comillas. Es en verdad cuántas veces me he caído. Por eso, por ejemplo, en los Estados Unidos se premia muchísimo el emprendimiento. Porque el emprendedor, sin duda, se ha caído muchas veces. Sin duda. Entonces tiene una experiencia y una cancha que no tienen los que no se han caído tanto porque quizás no son emprendedores y están en un horario de oficina de 8 a 5 y se caen sí, pero no tanto como un emprendedor que puede perder todos sus ahorros en una sola mala transacción o una sola mala decisión. ¿Ves? Entonces, estas personas han demostrado una mayor capacidad de aprendizaje y de adaptación. Porque claro, al caerte varias veces, al levantarte, al adaptarte, te levantas y te adaptas y te adaptas al cambio. Entonces lo interiorizas y lo haces como parte de tu vida. Esto destaca la importancia de cambiar la forma en que vemos nuestros errores. No como fracasos, sino como pasos necesarios en nuestro camino hacia el éxito. Y por supuesto hacia la responsabilidad. Pero siempre o casi siempre nos enfrentamos a esa tentación de regodearnos en nuestros errores. Es que si yo hice, y por qué hice, y pude haber hecho, y le pude haber dicho, y por qué no lo hice. Y en vez de hacerlo así, tenía que haberlo hecho de esta forma. Y si es que esta persona usa esta información en mi contra, y si es que esto, y si es que el otro. Cuando por pensar todo el día en el error que cometiste, se te está yendo la vida, carajo. Se te está yendo la vida. ¿Viste cuando coges la arena de la playa y que quieres sostenerla? No puedes, se te va entre los dedos. Es tal cual. Es tal cual. Entonces, esta actitud de regodearnos en los errores nos hace personas rígidas, poco atractivas.
paralizadas porque ante el resto siempre estoy demostrando una actitud de víctima, de derrota, de tristeza, de una tristeza absoluta que vive en mí. Entonces ya la gente se acostumbra a verte así y no es atractivo. Es como, mejor la mantengo lejos, ¿sabes? De esto que, ¿cómo estás? Ahí, sí, con el mismo problema, y R, y el mismo problema, y el mismo problema. Next. Vamos a usar esa energía para poder saltar como un trampolín. Entonces, otra vez, la clave para liberarnos de la culpa es asumir la responsabilidad, cambiar nuestra perspectiva y pues al hacerlo se puede cambiar el soy una estúpida o soy un estúpido. Esa palabra es soy una tonta, soy un tonto, soy un estúpido, soy una estúpida. Se puede cambiar esa palabra por hey, no he acertado del todo. O no lo he hecho tan bien. ¿Sí? Entonces, en vez de decir lo bestia que soy, lo tonta que soy, lo estúpida que soy, puedes decir sí, esa vez no lo hice tan bien, esa vez no acerté del todo. Entonces esto me convierte en agente de cambio en lugar de prisionero. Y un agente de cambio, sin duda, es más atractivo que un prisionero. ¿Ves? Ahora, la culpa es una emoción súper compleja y está profundamente arraigada en la psicología humana. O sea, su origen, su manifestación, se puede, digamos, ver y explicar desde varias perspectivas, ¿no? Desde, por ejemplo, una perspectiva evolutiva, porque estuve leyendo un artículo sobre que algunos psicólogos evolutivos argumentaban que la culpa tiene raíces evolutivas y puede haber tenido un propósito adaptativo en el pasado, ¿no? O sea, esta teoría, te explico, lo que sugiere es que la culpa podría haber surgido como una forma más o menos de regular el comportamiento social, ¿ok? Entonces, por eso es que yo empezaba hablándote un poco de la palabra religión antes, como, hey, si te digo que esto está mal y tú te sientes mal por esto, probablemente no seas rebelde y pueda controlarte un poco más, ¿ves? Entonces, como que te doy una pincelada de por dónde quería ir, ¿no? Entonces, esta teoría evolutiva, de la perspectiva evolutiva, surgía como que en el pasado estos grupos regulaban el comportamiento social, ¿no? Aquellos individuos que experimentaban culpa por, digamos, infringir alguna norma social, podían ser más propensos a comportarse de manera educada, cooperativa, y por lo tanto eran más aceptados en el grupo. Pero esto ya fue. ¿Okay? Otra cosa que también es importante revisar es el desarrollo infantil. ¿Cómo me criaron? ¿Cómo crecí? Porque la culpa también se observa en el desarrollo infantil. ¿Okay? La culpa en los niños, en este proceso de socialización, ellos internalizan, ¿no?, las normas y valores de sus padres, de la sociedad, del colegio, de las profesoras. Y cuando sienten que han violado esas normas, pueden experimentar culpa. Y muchas veces nosotros los padres, sin querer, hacemos que nuestros hijos se sientan culpables. Y al final me toca pedir disculpas públicas a mis hijos porque muchas veces lo hice. Muchas veces como que hice pensar que por no cumplir esta norma o no, ellos eran malos niños o malas personas, ¿sabes? A veces lo hacemos sin afán de crearle un trauma o de generarle una personalidad que se culpabiliza. Y justamente hablando de esto me pongo a pensar y hago como un insight hacia adentro de mí y digo, es verdad, cuando mis hijos eran pequeños, muchas veces hice ver que el no cumplir ciertas normas o ciertos valores los hacía menos buenos niños. Oh my God. Si mis hijos escuchan este podcast, otra vez, perdón. Pero bueno, he aprendido.
Y de verdad, o sea, esto me genera felicidad porque aprendí y lo hice bien en otras áreas de mi vida con ellos. Lo hice bien. Y esta es la forma en la que yo te invito a pensar, ok, me equivoqué aquí, pero aquí lo hice bien. Y le voy a dar fuerza a lo que sí hice bien. Porque por las razones que sean, lo que sí hice bien me ha llevado a tener una buena relación con ellos. Hay otra teoría que es la teoría del aprendizaje, ¿no? Esta culpa puede ser simplemente aprendida a través de la experiencia, ¿no? Si un individuo, si una persona recibe, por ejemplo, una retroalimentación negativa o un castigo por ciertas acciones, ¿okay? Es probable que desarrolle pues, los sentimientos de culpa que vienen ligados y asociados a estas acciones, ¿okay? Como dije hace un rato, ¿no? Con el tema de mis hijos, el refuerzo positivo, en cambio, por comportamientos positivos puede fomentar la virtud, puede fomentar la autoestima y puede reducir la culpa. Y lo más importante, la culpa viene de la cultura, pues, y de las normas sociales, ¿no? La cultura, las normas sociales, esto desempeña un papel súper importante en cómo se va formando la culpa. O sea, lo que se considera moralmente correcto o incorrecto puede variar ampliamente entre diferentes culturas y sociedades. Por ejemplo, en una pareja, para mí la monogamia es correcta, para otro la poligamia es correcta, para otros el poliamor es correcto, para otros las parejas abiertas son correctas. Es que es eso, no hay correcto e incorrecto. No hay un correcto o un incorrecto. No. Entonces un poco hay que salir un poco de estas normas sociales y decir, ok, puede ser que yo personalmente no me haya sentido bien con esto que hice o este error que cometí. No significa que es correcto o incorrecto. No me sentí bien, ok, no lo vuelvo a hacer. Pero latigarme forever por esto es ser mal agradecido con la vida, según yo. Me parece que regodearme en todas las cosas malas que hice no me permiten ver lo otro. ¿Qué hora es? Son las 13:58. Tengo una sesión en 2 minutos. Tengo que parar la grabación. No lo suelo hacer, voy de un solo tirón. Paro, hago mi sesión y regreso a finalizar, porque está buenísimo este tema. Ya vengo. Ok, I'm back. Estoy aquí. Bueno, te cuento. Tuve la sesión y aproveché de comer, porque como mañana viajo, no había comido y estaba sin desayuno, tuve reuniones de la mañana, tuve más sesiones, así que me tomé mi break largo y aquí estoy otra vez a retomar el tema de la culpa, que está buenísimo este episodio. Y cuando yo empecé el episodio, empecé con la famosa frase, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, que es esta expresión que se usa como muy a menudo y que se asocia con el acto de pedir perdón, ¿ok? En ciertas tradiciones religiosas, no en todas. Por ejemplo, en el rito católico, que se utiliza para la confesión de los pecados, ¿no? Pero esta frase también puede relacionarse o se relaciona, para mi punto de vista, con el concepto como de arraigar, ¿no? Arraigar la culpa en el crecimiento personal. Le he estado dando muchas vueltas a esa frase, ¿ok? Y siento que es como arraigarla en el crecimiento personal, ¿no? A la culpa, este sentimiento de me siento culpable 1000 veces y entonces tengo que pedir perdón otras 1000 veces. Cuando repetimos por mi culpa, estamos reconociendo la responsabilidad de nuestros actos y expresando arrepentimiento, obviamente. O sea, este acto en sí puede considerarse como, digamos, una forma de asumir la culpa y buscar la redención o el perdón, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si en vez de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ponemos por mi responsabilidad, por mi responsabilidad, por mi responsabilidad? Cambia, ¿no? Cambia la energía, pero de una forma exponencial, ¿no? Y en un contexto más amplio, la frase puede interpretarse como un reconocimiento de la propia responsabilidad en mis actos
y en mis decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas. Entonces, en vez de por mi culpa, por mi gran culpa, por mi responsabilidad, por las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida y nuevamente por mi responsabilidad. Entonces eso lo que hace es me potencia, me catapulta al cambio, me catapulta a la transformación. Y eso es básicamente aprender de los errores y no quedarme regodeándome en el sentimiento miserable que me genera la culpa. Y si bien algunas personas llevan consigo mismas una carga de culpa no resuelta, porque tuvieron eventos pasados, acciones de las que, o hicieron cosas de las que se arrepienten profundamente, el proceso de arraigar la culpa en el crecimiento personal implica primero reconocimiento. Es importante reconocer las acciones o decisiones pasadas que se han llevado a cabo, que se hicieron, que se cometieron y que generaron estos sentimientos de culpa. Necesariamente hay que hacer una profunda reflexión, una profunda autoevaluación en este aspecto, porque lo primero para todo, para cualquier cosa, para liberarse, para sanar o como lo quieras llamar, es reconocerlo. O sea, ¿qué fue lo que hice? Y como dije antes, relativizar el error. Si es posible, hacerse amiga del error y entender que el error puede ser usado a mi favor. Segundo, la aceptación. Claro, primero reconozco y después acepto. O sea, aceptar que cometí un error en el pasado es esencial. O sea, es esencial. La culpa es una emoción natural que surge cuando reconocemos nuestros errores, pero también es una oportunidad para enmendarlos. O sea, no el error que cometimos. O sea, enmendar ese error en sí, per se, no se puede, pero sí los futuros. Y esto, indefectiblemente, lleva a un aprendizaje, que es identificar básicamente lo que podemos aprender de lo que pasó. ¿Qué me llevo? ¿Cómo he crecido a través de lo que pasó? ¿Cómo puedo seguir creciendo a través de ese error? ¿Okay? Y es la única forma. O sea, sin error no hay transformación. Sin error no hay crecimiento. Entonces eso es mejor que lo tengamos como interiorizado y como aceptado, que sin error no voy a crecer. Obviamente no me voy a poner a errar a posta, a propósito, adrede, no. O sea, ya sabiéndolo y haciéndolo, eso es otra cosa, eso es irresponsabilidad absoluta. Pero si me equivoco sin premeditación, sin alevosía, pues aplica esto de enmendar y enmendar amigándome con esa culpa, cambiándola por una energía positiva que me catapulta. Y por último, después del aprendizaje, cuando ya entendemos hacia dónde vamos, viene el perdón. Yo tengo un episodio sobre el perdón. Hace unos episodios atrás tengo un episodio sobre el perdón. Y entonces allí te explico un poco que en realidad lo principal es perdonarme a mí mismo. Y de esa forma yo puedo entender que sanándome yo, perdonándome yo, rompiendo esas cadenas, yo puedo trascender. Porque al final el perdón, después de todo este proceso, después de todo este error, después de todos estos sentimientos de culpa, después de toda esta aceptación, de todo lo que hemos hablado en el episodio, al final el perdón es lo que sería como el punto final para seguir adelante, ¿no? No importa la tendencia religiosa o no que practiques o que profeses, la culpa siempre está. Si en este episodio le he dado una que otra pincelada a estas frases religiosas es porque me han resonado y las he estado analizando desde ayer, porque pensaba yo, ¿de dónde viene, digamos, en mi caso, mi sentimiento de culpa? Y yo lo puedo identificar como desde la infancia, ¿no? Como desde eso, desde que yo escuchaba en verdad a mis padres ir a la iglesia, repetir estas frases y decía, esto merece un castigo, ¿no? El que hace daño, el que lastima, el que se equivoca merece un castigo. Entonces, como lo pensaba, porque antes de grabar el podcast me pongo a pensar, analizar sobre mí, a sacar mi propia
basura, mis propios recuerdos, mis propios traumas o también cosas buenas, dependiendo del episodio que vaya a grabar. Y estas frases me resonaron, entonces por eso me metí un poco con eso de la religión, pero básicamente es neutro este podcast. Digo, por si acaso, por si acaso nada más, ¿no? Entonces, para ir finalizando, concluyendo, la aceptación, el perdón, tanto hacia mí mismo como hacia los demás, son fundamentales en el trabajo de la culpa, ¿no? Y la conclusión sería que la culpa puede ser una gran oportunidad para el crecimiento espiritual, para la transformación personal, si la usamos a nuestro favor. Si cambiamos la palabra culpa por la palabra responsabilidad, no me cansaré de repetirlo en este episodio, porque tiene una carga energética súper marcada. O sea, una cosa es decir culpa y la otra es responsabilidad. Entonces hay que aprender hay que reaprender a hablar con propiedad, como decía mi mamá. Y básicamente el trabajar eso también es autocontrol. Es tener una buena gestión de mi persona, autogobierno, ¿no? Que en un mundo cada vez más interconectado y competitivo, ¿sabes? El autocontrol se ha convertido, digamos, en uno de los rasgos más atractivos, te lo digo yo, y más valiosos que una persona puede poseer. Y si me dejo invadir por la culpa, voy a proyectar esa imagen de que siempre me pasa algo. No sé si te pasa que hay personas a las que tú dices, pero oh my God, siempre le pasa algo. Siempre le pasa algo. ¿Por qué no está feliz? ¿Por qué no puede estar feliz? O sea, siempre le duele algo, está enferma de algo, le pasa algo, le da culpa a algo, le da miedo a algo. Entonces, claro, ahí es cuando dices, ¿en verdad está agradecida con la vida? O ya perdió lo que es la perspectiva o el norte sobre, hey, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi objetivo? Si mi objetivo es ser feliz, entender que no es un punto de llegada. O sea, no es algún día voy a ser feliz y va a llegar la felicidad. No. La felicidad es el día a día y todo lo que puedo sortear y todos los desafíos que puedo manejar con criterio y con autocontrol en el día a día. Eso me hace feliz a la larga, porque voy cosechando semillas positivas que voy sembrando en el día a día. Entonces el autocontrol, como yo siempre lo digo, y la culpa, y manejar la culpa es parte de ese autocontrol, es súper atractivo, porque demuestra que tienes una serie de características altamente valoradas en la sociedad actual. Y la sociedad actual empieza desde tu pareja, desde tus hijos, desde las personas que conviven contigo, desde los que te ayudan en casa, desde todo el mundo. Entonces, para tener autocontrol y para poder gestionar la culpa necesitamos disciplina, necesitamos responsabilidad, necesitamos estabilidad emocional, necesitamos adaptabilidad, o sea, saber lidiar con los cambios y adaptarnos. Todas esas cosas hacen que puedas hacerte amiga de tus errores, amigo de tus errores y transformarlos en oportunidades. Que siento que no puedo solo. Bueno, hay gente que puede ayudarte. Hay montones de terapias allá afuera. Información suficiente como para comprometerse y empezar a caminar en este proceso. Entonces, no puedo seguir avanzando mucho más porque ya voy 48 minutos, pero yo creo que el mensaje básicamente está entendido, está dado, y eso o te liberas o eres preso. O sea, como que o te paralizas porque sin duda te quedas ahí en la misma posición, te conviertes en estatua de sal, o te liberas de estas cadenas. Entonces, a buscar ayuda, a gestionarse, a leer, a oír podcast. Si quieres una cita one-to-one conmigo, yo estoy muy dispuesta a darte las herramientas, a conversar contigo en una mentoría de alto valor, en una sesión de coaching, lo que quieras. Ahí podemos diseñar lo que estás buscando, lo que necesitas. Puedes ir a hacer terapia, hacer psicoanálisis también.
no conmigo, psicoanálisis, pero conozco mucha gente. Hay gente con la que trabajo inclusive de la mano. Gracias a ti por escucharme. Yo soy Meche Barragán, soy coach and mentor especializada en relaciones, en gestión de emociones, en autocontrol y por supuesto en liberación de la dependencia emocional. Es un gusto enorme para mí haber podido compartir contigo este episodio de la culpa. Gracias por haber llegado hasta aquí. Por favor, compártelo si te resuena que alguien lo debe escuchar. Me gustaría que le dejes un comentario también si quieres y por supuesto que le des una puntuación al canal si todavía no lo has hecho. Agradecerte mucho por todos tus mensajes de apoyo, por todas tus consultas internas a través del Instagram y por supuesto por trabajar conmigo. Un beso enorme, enorme, sinceramente, de verdad, te quiero mucho, te agradezco mucho por tu energía y por permitirme llegar hasta ti. Nos vemos pronto. Bye bye. Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. Sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza, sinceramente. Y es que, sinceramente, no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.